buenas tardes a todos y bienvenidos a un seminario más de nuestra red REMAR, oportunidades de integración en redes eléctricas iberoamericanas de las energías del mar. Os recuerdo que es una red que pertenece al programa CITED de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, donde una de las actividades que llevamos realizando desde el comienzo es el desarrollo de estos seminarios ahora mensualmente, donde algunos de los investigadores relacionados con la red pues nos cuentan o bien la situación concreta en sus países en relación con las energías del mar o de alguno de los desarrollos que están llevando a cabo desde el punto de vista de investigación. Y hoy tenemos con nosotros a Jesús Portilla, que es investigador del Centro de Modelización Matemática, MODEMAT, en las siglas, de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, en Ecuador. Y bueno, pues él nos va a contar los trabajos que vienen desarrollando con su equipo en un proyecto de investigación que tiene que ver con el potencial de oleaje en las costas de Galápagos, ahí en Ecuador, si no me equivoco. Pero bueno, ahora él nos va a contar más en detalle. Así que Jesús, cuando quieras. Ok, buenas tardes con todos. Gracias Marcos por la invitación, por la presentación. Me presento, mi nombre es Jesús Portilla, como ya lo ha mencionado Marcos. Yo soy experto en temas de oleaje, principalmente en temas en los que he estado trabajando ya poco más de 15, casi 20 años. He estado trabajando en este tema, empecé en Bélgica, en Holanda también. Y en esos, digamos, 2008, 2009 tuve la oportunidad de integrarme a algunos proyectos de energía renovable en Europa, que estaban en auge por la crisis del 2018. Luego de eso, bueno, he dejado un poco de lado el tema, sin embargo, como digo, el tema de oleaje es mi especialidad, entonces hemos estado desarrollando otras metodologías y hace poco obtuvimos financiamiento para un proyecto que es este proyecto CEDIA, esta organización privada de financiamiento a la investigación aquí en Ecuador, que es un proyecto que estamos terminando este año básicamente. Y en el contexto de este proyecto, bueno, por eso ustedes verán ahí una lista amplia de coautores o autores, que somos básicamente todos los miembros del proyecto que estamos trabajando en esto. Entonces, bueno, el título está un poco sofisticado, aparentemente no lo es. Es Hydrodynamic Passive Tuning of Wave Energy Converters, an application for the conditions in the Galapagos Islands. En realidad el tema es un poco más general. Queríamos hablar de los aspectos que hemos estado trabajando, ¿sí? Y por esto mismo quisiera de alguna manera empezar con esta diapositiva de introducción. La energía del mar. Nosotros sabemos, múltiples ocasiones se ha hecho una evaluación del recurso marítimo a nivel global, a nivel local de diferentes países, y sabemos que hay un gran potencial de energía renovable en las olas del mar, principalmente. Pero la pregunta es, ¿por qué no la hemos podido aprovechar hasta ahora? Hay algunos dispositivos, hay algunos conceptos, sin embargo, de alguna manera esta energía renovable se nos escapa a las manos y no ha podido llegar digamos, al estado comercial propiamente dicho para que se pueda utilizar. Entonces, básicamente, esta pregunta ha sido la que ha motivado nuestro proyecto y es la pregunta bajo la cual nosotros hemos enfocado el proyecto y en los temas en los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, desde nuestro punto de vista, la razón por la cual esta energía aún no ha sido completamente aprovechada es, uno, porque de alguna manera el recurso todavía no se entiende, a pesar de todas las publicaciones, presentaciones que se ha hecho con respecto al recurso marítimo, aún quedan vacíos, de acuerdo a nuestro punto de vista, que es necesario, digamos, clarificar y entender. Y por otro lado, otro de los importantes es el entendimiento de cómo interactúa hidrodinámicamente un objeto flotante con el agua, con las olas del mar. Estos dos aspectos son básicamente
los aspectos principales que nosotros cubrimos en esta presentación. Entonces, aquí les presento un mapa que muestra el recurso marítimo en el mundo. Este mapa es bastante bien conocido, está en algunas publicaciones y básicamente es la referencia para el recurso energético renovable. Y básicamente lo que nos muestra es el promedio del potencial o de la potencia de las olas. Entonces, básicamente las olas son, digamos, llevan energía cinética y potencial, que a través de esta fórmula nosotros la calculamos y tenemos un récord bastante largo, como en este caso de 40 años, podemos calcular ese recurso, esa energía cinética y potencial, y promediarla. Y de alguna manera el engaño o el truco está en promediarla, porque ese es, desde nuestro punto de vista, uno de los problemas. Entonces, este mapa básicamente nos muestra que en las zonas extratropicales, que son las zonas de tormenta en el hemisferio norte y el sur, están las zonas de mayor potencial energético, lo cual no es totalmente cierto, ¿sí? Y básicamente normalmente el mensaje que nosotros damos, esta imagen es engañosa porque no considera algunos aspectos. Y las razones principales por las cuales esta imagen es engañosa es porque existe variabilidad estacional, ¿sí? Por otro lado, tenemos condiciones extremas y por otro lado, dispersión de la energía en el espectro de olas. Sí, bueno, voy a tratar de mantener todos estos conceptos a nivel un poco general, pero en todo caso me comentan si es que necesita alguna clarificación. Entonces, en tanto a variabilidad estacional, es verdad que el oleaje tenemos gran cantidad de energía de oleaje en los hemisferios norte y sur, en las zonas de tormenta, pero la variabilidad es bastante grande. Esto normalmente sucede que en los inviernos respectivos, austral y boreal, sí, efectivamente, hay mucha actividad atmosférica y mucha actividad de olas. Pero, por ejemplo, en este caso tenemos en enero, invierno del norte, hay muchas olas en el norte, pero en verano hay muy poco. El mar, digamos el Atlántico, el Pacífico en el norte, en el verano es muy calmado. Entonces, esto ya nos hace empezar a sospechar en cuanto a digamos, qué tan conveniente o qué tan verdadero es este promedio del mundo, cuando nosotros tenemos esta variabilidad bastante grande en los meses. Y lo que les voy a pedir que pongan atención es este número de aquí, que estoy utilizando yo para marcar el máximo de los mapas de colores. En esta serie de tiempo, ¿sí? Lo que estoy mostrando básicamente es una comparación de las series temporales, básicamente lo que vemos nosotros ahí en el mapa, pero visto en series de tiempo, para dos ubicaciones, la una en las Islas Azores, en el Atlántico Norte, y la otra en las Islas Galápagos. Sí, entonces la roja es la de las Islas Azores, Atlántico Norte, y nosotros vemos que efectivamente hay potenciales de oleaje bastante grandes que superan por mucho estos 70 kilovatios por metro que están marcados en el mapa. Superan, en este caso yo he cortado en 300, pero de hecho hay instancias que son mayores que estos valores. ¿Sí? Entonces, esto de alguna manera no es conveniente porque en estas condiciones, uno, primero, no puede operar, y dos, aunque pudiera operar, estas condiciones suceden muy pocas veces al año. Entonces, básicamente no conviene diseñar para estas condiciones. Y lo mismo vemos acá en verano, que los valores en cambio de potencial de oleaje son bastante pequeños. Por otro lado, en las Islas Galápagos nosotros tenemos una cantidad de recurso bajo, bastante más bajo en principio, pero constante. Entonces, la pregunta es, ¿puede digamos, estos valores constantes de alguna manera superar o igualar estas otras condiciones que son altísimas en el Atlántico? ¿O existen algunas zonas en donde hay un balance entre esta variabilidad estacional y una situación constante de oleaje? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros nos hemos propuesto mirar, tratar de explorar. Y uno de los parámetros básicamente que nos llevan a eso, a considerar esta variabilidad estacional, es el factor de carga.
¿sí? Que se denomina en español. Tiene algunos nombres, pero básicamente en lo que consiste es el número o el total de horas en las cuales yo puedo operar, realmente operar, sin considerar las condiciones extremas o muy bajas, y las horas efectivas durante todo el año. ¿Sí? Entonces, valor, de alguna manera, parámetro operacional nos va a decir o nos dice en qué sitios eventualmente hay condiciones más interesantes. Y una puntualización es que esta idea no es nueva, esto ya ha sido presentado por Barstow en Newtek 2009, de alguna manera está por ahí, está en los gráficos, pero de alguna manera sin mucho énfasis. Entonces, si es que nosotros calculamos básicamente el mínimo mensual dividido para la media consideremos que es un valor referencial para el diseño del convertidor, nosotros obtenemos este mapa que está relacionado al factor de carga, este capacity factor. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros vemos aquí es que las zonas amarillas son las más interesantes en cuanto a factor de carga, es decir, que tienen una mayor regularidad en cuanto a su potencial de oleaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vemos es una imagen relativamente contraria a la que vemos en el mapa de promedio anual. En este caso, este mapa nos marca principalmente la zona ecuatorial en lugar de la zona extratropical, lo cual es lógico porque básicamente lo que está penalizando este mapa es esta variabilidad estacional. Por otro lado, hay otro indicador de este tipo, que también utilizando indicadores del recurso nosotros podemos relacionarnos con, digamos, indicadores o parámetros de operación y diseño. Y el que estoy presentando aquí es la media dividido para el máximo. Entonces, nuevamente, la media estamos considerando que es el valor de diseño, mientras que el máximo es cualquier extremo que pueda ocurrir y por el cual nosotros tenemos que resistir. Nuestro dispositivo tiene que sobrevivir a estas condiciones. Entonces, entre más disparidad haya en estos valores, eso quiere decir que nosotros tenemos que sobredimensionar más el dispositivo. Entonces, en este caso, de la misma forma, con un patrón diferente, el mapa marca las zonas más interesantes como las zonas en la zona ecuatorial, lo cual es otra vez contradictorio con el mapa de potencial global de oleaje. Y efectivamente, nuevamente, con toda la razón, las zonas extratropicales están con valores más bajos porque precisamente los valores que alcanzan estas zonas extratropicales son bastante altos y básicamente la supervivencia en esas condiciones es bastante complicada. ¿Sí? Entonces, eso en tanto a valores extremos y valores, digamos, variabilidad estacional, que son dos parámetros súper importantes en esta cuestión del oleaje. Pero tenemos un tercero, que de alguna manera es un poco más ignorado y está relacionado a la distribución espectral. ¿Sí? Entonces, para los que no estén muy familiarizados con el tema del espectro y de la distribución espectral, el tema del espectro en las olas es muy similar al tema del espectro en la luz, solo que en este caso también tenemos dirección. ¿Sí? Y básicamente, si es que nosotros tenemos en las zonas de tormentas con sistemas meteorológicos que pueden venir de cualquier lado, en cualquier dirección, básicamente tenemos una distribución bastante amplia del espectro. Esto de acá es el Atlántico Norte, en la mitad del Atlántico Norte, y en estas condiciones el mar se ve como esto, físicamente. ¿Sí? Muy desorganizado, olas de todos los tamaños, rompientes, olas pequeñas, olas grandes, suel mezclado, todo está aquí. Y es básicamente lo que nosotros podemos ver en esta distribución espectral. Es decir, toda la energía está dispersa en muchas frecuencias, está dispersa en muchas direcciones. Y obviamente, si es que esta energía está muy dispersa, es más difícil de convertir. Al contrario, si nosotros tenemos condiciones sinusoidales, como estas de aquí, que básicamente son suelos remotos, que es básicamente lo que nosotros tenemos en las zonas tropicales, el espectro es mucho más concentrado. Entonces aquí nosotros tenemos la concentración de energía mucho más puntual en ciertos sectores de frecuencia y de energía. Entonces esto de aquí, básicamente esta concentración de energía aquí es
representa más o menos un láser, y este láser en el, digamos, en el océano se ve como esto, se ve como olas muy bien comportadas, casi sinusoidales, no son perfectamente sinusoidales, pero bastante bien comportadas. Entonces, es obvio que en estas condiciones es más fácil operar, es más fácil convertir la energía. Además, precisamente este desorden, la segunda ley de la termodinámica nos habla de que intuitivamente nosotros tenemos que esperar que esto sea mucho más difícil de transformar o de convertir en trabajo útil. ¿Sí? Entonces ahí precisamente surge la pregunta, ¿cómo cuantificamos esa dispersión espectral? Nosotros tenemos los datos de espectro, la pregunta es cómo darle un valor. Entonces, para eso existe este término de la entropía, que básicamente representa precisamente desorden o dispersión, y no calculamos entropía física directamente, porque no tenemos todavía una teoría bien fundamentada para eso, pero lo que podemos calcular es entropía estadística, utilizando la teoría de información de Shannon, que está bastante bien fundamentada y para la cual tenemos todos los datos de los espectros. Entonces, básicamente, lo que hace esta ecuacioncita de aquí es considerar la probabilidad de que un sistema exista multiplicado por su logaritmo natural, es decir, entre más desordenado el sistema, básicamente nosotros tenemos una penalización. Eso es lo que básicamente hace esta ecuación. Y calculando esto para el globo, promediándolo digamos, para los 40 años de datos que tenemos, nosotros tenemos esta imagen de entropía que nuevamente marca como las zonas más interesantes a las zonas tropicales, en lugar de las zonas extratropicales. Y para nosotros por ahí está un poco la deficiencia en poder convertir, porque si nosotros estamos convirtiendo o tratando de convertir olas demasiado irregulares, precisamente lo que vamos a tener es complicaciones, valores extremos, destrucción de los equipos y baja eficiencia en la conversión. Sí, entonces, básicamente lo que hemos hecho aquí en este gráfico que hemos enviado para publicación en Energía Renovable es un mapa en el cual nosotros excluimos con ciertos criterios muy básicos, están en el artículo, los puedo compartir, las zonas que son de mayor interés y cuáles se pueden excluir. Entonces, efectivamente, como ya lo estamos viendo, el mapa de la izquierda representa el típico mapa de recurso global, ¿sí? Y el de la derecha representa el mismo mapa, básicamente son los mismos valores, pero excluidas algunas zonas que precisamente no son interesantes por una u otra razón. Entonces nosotros vemos que digamos, el núcleo de esta área se centra alrededor de las zonas tropicales. ¿Sí? Dependiendo de los parámetros, uno le cambia un poquito más, menos, esta zona va a aumentar, a disminuir, pero las zonas de mayor interés en cuanto al oleaje, mirando estos aspectos que les estoy comentando, están alrededor de las zonas tropicales. Y bueno, precisamente nosotros estamos ubicados aquí, cerca de las Islas Galápagos, que ofrece algunas condiciones, por un lado favorables, otras no tan favorables, como la afectación al medio ambiente, a la biodiversidad, a la vida marina. Lo estamos discutiendo un poco en el artículo, pero de alguna manera es una de las zonas más interesantes en cuanto a energía renovable de oleaje en el mundo. ¿Sí? Aparte de eso, hay algunas otras condiciones. Entonces, para volver al tema del espectro y pasar un poco al asunto de la interacción hidrodinámica del objeto flotante con el océano, otra vez me voy a referir a este concepto del espectro. ¿Sí? Nosotros aquí este espectro de aquí, como se ve en la realidad, básicamente cada uno de estos sistemas de oleaje representan sistemas de olas que están viniendo de diferentes partes del mundo. Entonces, la situación de Galápagos es que normalmente nosotros tenemos como principal este oleaje este swell del sur, originado en la Antártica o en la zona extratropical de la zona de la Antártica, que es el más potente, es el que llega con mayor regularidad, con mayor, digamos, es el más constante. Aparte de eso, en los meses de invierno del norte tenemos swell del norte también,
Y normalmente también tenemos estos vientos alisios, un sistema de los vientos alisios que está representado por este de acá, en el espectro, pero básicamente son olas que vienen del sureste. ¿Sí? Entonces, pasando de esta representación de dos dimensiones del espectro, que tiene una interpretación física directa, a una representación en una sola dirección o en la integración en todas las direcciones, nosotros tenemos estos espectros que corresponden a cada uno de estos sistemas y como les había comentado, esto se parece mucho al espectro de luz, ¿sí? Entonces tenemos un cierto contenido de energía alrededor de ciertas frecuencias y cada uno de estos espectros tiene sus características correspondientes. Entonces aquí nosotros vemos que el Suel del Sur, que es el más energético y el más recurrente, tiene una frecuencia característica bastante baja. ¿Sí? Es típicamente 13, 14 segundos, pero puede fácilmente llegar a los 21 segundos. ¿Sí? Entonces estamos aquí hablando de frecuencias por debajo del 0,1 Hz. Y convenientemente, en este caso, el Sol del Norte tiene una frecuencia bastante similar, incluso un poco más baja, y los vientos alisios del sur tienen una frecuencia un poco más alta. Entonces, básicamente con esta figura, nosotros debemos establecer los parámetros de diseño. Básicamente nuestra frecuencia objetivo es esta de aquí. Nosotros queremos apuntarle al Sol más energético, pero el problema se da precisamente porque la frecuencia natural de los dispositivos flotantes es bastante más alta que cualquier tipo de oleaje, básicamente, ¿sí? Incluyendo si fuera WinSea, que es este de aquí es más o menos WinSea, en realidad los WinSeas el oleaje local tiene frecuencias un poco más altas, pero incluso si estamos hablando de WinSea, la frecuencia natural de los objetos flotantes es bastante más alta. Y esto es un problema, porque nosotros básicamente lo que tenemos que hacer antes de empezar a tratar de hacer la conversión es movernos hacia frecuencias más bajas para poder estar en resonancia con el oleaje principal. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto? Básicamente el objeto flotante es un columpio. ¿Sí? Es un columpio que responde a esta forma mecánicamente, un sistema masa, resorte, amortiguador. Entonces, básicamente la masa, la fuerza de resorte o el efecto de resorte es la flotabilidad, la masa es la masa que pueda tener el objeto y hay un coeficiente de amortiguamiento por ahí actuando también. ¿Sí? Entonces, básicamente, si nosotros consideramos el columpio, este columpio por su longitud, por su masa, etcétera, tiene una frecuencia natural. Entonces, si es que nosotros queremos que esto oscile, de la forma en este caso que el niño quiere que oscile, la frecuencia con la que se está entregando la energía, que en este caso es el papá, es digamos, la fuerza motriz, para nosotros el oleaje, tiene que estar sincronizada con la frecuencia natural del columpio. De lo contrario, la cosa no funciona. ¿Sí? Y eso es lo que normalmente sucede en el oleaje. Nosotros tenemos frecuencias demasiado altas en comparación con la frecuencia natural, con la frecuencia característica del oleaje. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, una de las innovaciones que estamos introduciendo, y son generales, en realidad todavía no estamos introduciendo ningún PTO ni nada por el estilo, estamos haciendo ensayos precisamente para evaluar estos conceptos. La idea es introducir estas estructuras sumergidas que en el sistema masa-resorte, básicamente que se resuelve con esta ecuación, nosotros estamos suministrando artificialmente masa, que en este caso es masa de agua. Porque si nosotros tenemos este dispositivo flotante con digamos, con un peso muerto aquí y hacemos los cálculos para tratar de movernos a frecuencias más altas, la masa que necesitamos introducir aquí normalmente supera la flotabilidad que nosotros tengamos en el objeto. Entonces, por adición de masa o peso muerto como tal, no vamos a poder conseguir ese efecto. Entonces, aquí la innovación es introducir esas estructuras sumergidas de tal manera que nosotros modificamos el sistema masa-resorte introduciendo básicamente masa de agua, que está disponible completamente en el océano, y también con esto se afecta el coeficiente de amortiguamiento. Sí, entonces, estos son resultados relativamente recientes que obtuvimos, bastante satisfactorios.
y les comento cuál es digamos, cuál es lo positivo en esto. Nosotros, por un lado, tenemos el sistema, este sistema masa-resorte, que es el objeto flotante, el peso por aquí, que tiene su frecuencia natural de oscilación, que es la señal azul, ¿sí? Y el rojo es el que corresponde al sistema modificado con la estructura sumergida. Entonces, lo que logramos aquí, básicamente, la frecuencia natural está dada por la distancia entre cada uno de estos picos. Entonces, básicamente lo que se ha logrado y el objetivo principal de esta introducción es aumentar este valor, ¿sí? Bajar, de alguna manera, bajar la frecuencia de oscilación del dispositivo. Y como ven ustedes, si ven aquí las distancias entre digamos, de los máximos, efectivamente estas distancias están aumentando. Y esto todavía es una pequeña estructura que es de prueba. Nosotros la podemos controlar, la podemos modificar y con esto podemos, digamos, controlar todo el sistema, controlar su amortiguamiento, controlar su masa añadida. Entonces, obviamente, para movernos a frecuencias mucho más bajas como las que mostraba yo en el caso de Galápagos, vamos a necesitar más de estas estructuras, pero el objetivo principal aquí era verificar el concepto. Hemos verificado que el concepto se cumple, funciona y que además nosotros podemos modelarlo y controlarlo. Podemos introducir aquí diferentes modificaciones para variar esta señal. Y otra cosa que les comento es que estas señales son señales medidas. Para nosotros un poco sorprendente porque literalmente son señales de libro. No esperábamos algo un poco más irregular, pero los resultados están bastante interesantes. Sí, entonces, aparte de eso, estamos haciendo simulaciones en ANSYS Aqua, con diferentes configuraciones, en este caso utilizando ROLL, pero también HIF, y estamos haciendo algunos experimentos en el laboratorio, en un tanque pequeño que tenemos por medio de la institución que nos colabora, que es la SPOL, que es parte del proyecto. Sí, y básicamente esto, tengo por ahí unos videos también de las oscilaciones, si les interesa ver, si es que hay tiempo para mirarlas también. Entonces, básicamente con esto me voy a mis conclusiones, que básicamente es esto, lo que acabo de decir. En general, estos mapas globales de potencial de oleaje son engañosos porque no consideran estos tres efectos que son importantísimos: la variabilidad estacional, la presencia de extremos y la dispersión espectral. Y por otro lado, nosotros básicamente estamos proponiendo un esquema diferente de mirar el recurso del oleaje, que es a través de, digamos, métodos más espectrales que nos permiten entender qué es lo que está pasando, qué señales tenemos, cómo varía ese potencial de oleaje. Y por otro lado, estas estructuras submarinas, inicialmente, conceptualmente, se sabe que tienen que modificar este sistema masa-resorte y a través de los experimentos y las simulaciones hemos logrado determinar que esto se cumple de esta manera. Entonces, bueno, no sé si tengo tiempo, Marcos, para presentar. Aquí tengo un par de videos. Los puedo Sí, presentar. sí, sí, por supuesto. Adelante. Sí, entonces, un poco más, de forma un poco más cualitativa, si quieren, ¿sí? Se me bloqueó esto. Ok. Sí, entonces el sistema sin la estructura submarina, si ustedes lo miran, tiene una oscilación relativamente rápida, mientras que el sistema con la estructura sumergida tiene para empezar, un amortiguamiento mayor, es decir, la señal decae mucho más rápido, y por otro lado, su frecuencia de oscilación varía. Entonces, esto era básicamente el objetivo de los experimentos, que se han cumplido y que básicamente por el momento estamos redactando un artículo diferente para poder documentar estos resultados.
Entonces, eso básicamente. ¿Sí? Entonces, este Muy, es el equipo de trabajo. Entonces, les agradezco por su atención y eventualmente por sus preguntas si es necesario aclarar cualquier duda. muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por, por la charla bueno, a mí me ha gustado mucho, aparte de que ha sido muy sintética en el tiempo y te has enfocado en algo interesante, además que yo creo que va a ser de mucho interés para muchos de los participantes. Bueno, pues yo creo que abrimos ahora un turno de preguntas entre los asistentes. Em, Seguro que hay algunas consultas. Quien tenga comentarios, preguntas, quiera aportar, adelante. Ale. Bueno, primero muchas gracias por la charla, muy interesante. Eh, y quería preguntarles si bien la verdad que fue muy clara la charla, se entendió bárbaro, les quería preguntar cuál era el objetivo final que persiguen ustedes como trabajo, ¿no? Digamos, con estos resultados después, ¿qué van a hacer o a qué aspiran eh, como objetivo final, ¿no? ¿Cuál sería, obviamente, supongo que será desarrollar un equipo, ¿no? Pero todos los pasos previos, si los tienen pensados, si los van a, digamos, ¿cuál sería, se entendió, creo, ¿no? La llegada, el punto de llegada de todo esto que están haciendo, ¿no? Ok, sí, gracias Alex por la pregunta. Buena pregunta porque de alguna manera nosotros aquí hemos enfocado en cosas hasta cierto punto teóricas, pero para nosotros el valor sobre todo de estos resultados es que una vez que tú tienes esta situación en la que tú puedes controlar tu sistema masa, resorte, amortiguamiento, básicamente tienes toda la libertad para diseñar un convertidor de oleaje, porque en este caso ya puedes garantizar que el convertidor de oleaje se va a comportar como tú quieres, es decir, el objeto flotante se va a comportar como tú quieres. Entonces, esto abre la puerta para diseñar cualquier sistema. Entonces, por el momento, para estos ensayos, nos estamos enfocando en este sistema bastante simple, pero la cosa no se limita a esto. ¿Sí? Con esto ya puedes diseñar cualquier cosa, básicamente enfocado en heave, es decir, en el movimiento vertical del objeto, enfocado en roll, que es de más interés para uno de mis colegas, y el diseño básicamente está completamente abierto. Tú tienes estos tres parámetros y básicamente a través de estas estructuras submarinas, tú puedes controlar la oscilación. ¿Sí? Entonces, en mente tenemos algunos otros dispositivos, estamos buscando algunas otras colaboraciones porque, bueno, esencialmente digamos, el financiamiento que nosotros tenemos como proyectos de investigación son relativamente limitadas. Para ir digamos, a una escala prototipo, necesitamos financiamiento de mayor escala, entonces estamos trabajando en eso, pero ya digamos, con una idea más clara de cómo el sistema se va a comportar, cómo yo lo puedo modificar y, digamos, hacer que oscile como yo espero que oscile y a través de eso poder diseñar un PTO, un Power Takeoff System, que es básicamente el sistema de conversión, que desde mi punto de vista ya resulta bastante trivial una vez que uno puede controlar estos movimientos. No sé si eso contesta a tu pregunta, Alex. Sí, sí, un poco así, más que nada quería, obviamente, uno si tuviera financiamiento ilimitado, haría un montón de cosas, ¿no? Y a veces el financiamiento te limita lo que uno puede hacer, pero bueno, un poco saber cuál era el objetivo final de ustedes, ¿no? Que entiendo que es, supongo, es desarrollar una tecnología en función de los conocimientos que van avanzando, pero bueno, por ahí ya tenían, bueno, entiendo que la tecnología seguramente va a ser un absorbedor puntual, pero bueno, hay varias formas
de transformarla, ¿no? En forma hidráulica, mecánica, eléctrica directamente. Por ahí si algunas de esas cosas o esas cuestiones de transformación ya las tenían avanzadas, me refería también un poco a ese horizonte, ¿no? Pero bueno, entiendo que uno hace camino de andar, ¿no? Como decía Juan Manuel Serrat, ¿eh? Y a medida que uno va avanzando, va definiendo cuestiones. Así que bueno, gracias por la respuesta. Acá veo que hay preguntas de Oscar y en el chat también, así que voy a dejar para los demás. Gracias. Ok, gracias, Alex. Sí, teníamos aquí una pregunta. eh, Perdona, Óscar, que damos paso antes a esta pregunta que teníamos de Leandro en el chat, que nos comenta sobre la instalación de los equipos en Galápagos teniendo en cuenta los condicionantes de reserva natural. Muy buena pregunta y muy capciosa, porque precisamente una de las cosas, uno de los sitios más interesantes que nosotros hemos identificado en las Islas Galápagos es un sitio cerca de la isla Isabela. Bueno, no sé si puedo poner aquí, tal vez puedo presentar un poco, bueno, no creo que lo tengo a la mano, no, por acá. Sí, entonces precisamente uno de los sitios más interesantes que nosotros hemos identificado en las Islas Galápagos está ubicado en esta zona de acá, que es la isla Isabela. Por aquí está el centro poblado, que es Puerto Villamil, y en esta zona de aquí hay una zona en la cual nosotros vamos de profundidad básicamente costera hasta 4.000 metros de profundidad. Entonces, en esa zona tenemos todo el rango de, digamos, de profundidad para un eventual anclaje. Y básicamente en esta zona las olas llegan de forma pura, sin haber pasado por la plataforma continental, sin haber disipado energía, sin haber sufrido refracción que modifica un poco la dirección, etcétera, sino que llegan de alguna manera directamente. Son condiciones oceánicas a básicamente 12 kilómetros del centro poblado, que es pequeño. Entonces, todo esto ofrece técnicamente para nosotros como ingenieros una situación bastante atractiva, pero precisamente esta zona, por el hecho, y voy a mostrar el mapa de satélite, aquí está precisamente. Entonces aquí ustedes pueden ver que la batimetría va, esto es menos 4.000 metros y esto es la costa, pero por estas mismas condiciones, esto de aquí es un santuario de vida marina. Entonces hay una cantidad una diversidad enorme de tiburones, de otros peces y otras especies, que efectivamente es muy cuestionable, digamos, interferir. Entonces, desde nuestro punto de vista, el sitio técnico más interesante está ahí, pero yo como, de alguna manera, como científico, como responsable por el ambiente, no optaría por un sitio de esta naturaleza, porque es demasiado valioso desde el punto de vista ambiental. Y sobre todo no para experimentos iniciales. ¿Sí? Entonces, solamente una vez que ya hemos digamos, verificado la tecnología, ver que funciona, ver que no produce efectos medioambientales graves, se podría hacer. Y por otro lado, las condiciones como había mostrado en el mapa, las condiciones en Galápagos, por supuesto, son las más interesantes, pero en el Ecuador continental nosotros también tenemos condiciones que todavía son interesantes. Entonces, estos swells de 14 y más segundos todavía los encontramos nosotros en algunos sitios a lo largo de la costa. Entonces, sí, el asunto ambiental es delicado y para mí también es más importante incluso que el asunto energético. Muy bien, pues muchas gracias y damos paso a Óscar Álvarez desde Colombia, que tenía Hola, también una hola, ¿qué tal? pregunta.
Buenas, Oscar. ¿Qué tal, Saludos. Marcos? ¿Cómo estás? Saludos, Muy gusto bien. saludarte. Y Gusto verte. también gusto saludar al profesor Portilla. Alguna vez tuve la oportunidad en Colombia, en algún evento ya hace algunos años, de asistir a un par de sus charlas y qué bueno volverlo a ver. De hecho, profesor Jesús, deberíamos establecer un poco más de conexión porque en ese mapa que está mostrando en la pantalla estamos los dos. Así que Definitivamente. Así que bueno, lo contactaré en algún momento para ver si podemos invitarlo a Colombia o trabajar algo al respecto. Muy interesado en el paper que, pues en los resultados que nos mostró, supremamente interesante, pasar digamos, de ese mapa de potencial teórico, como usted dice, un poco engañoso, a este mapa que considera este concepto de entropía del oleaje, que le digo, pues es la primera vez que lo veo, es decir, por supuesto que la dispersión de la energía espectral es algo con lo que estamos relacionados, pero utilizar este parámetro que de alguna forma permite cuantificar esa dispersión cómo castiga esa dispersión la energía, pues me parece una innovación muy interesante y quedamos muy atentos a leer el artículo cuando salga en Renewable Energy. Gracias, gracias. Sí, esperemos que le vaya bien y que salga publicado relativamente temprano. Y lo otro que pues para mí es una novedad, es estos que me parece, si entendí bien, y ahí viene mi pregunta, son como estos estabilizadores de los generadores, porque lo que veo de los videos que usted muestra es que estos tipos de cadenas sumergidas van, digamos, amarradas a cualquiera sea el generador para tratar de disminuir perdón, de aumentar su frecuencia de oscilación o de hacerla más cerca a la frecuencia de las olas con la frecuencia del dispositivo. Entonces, solamente quería como aclarar esto, si estos son como cadenas que se instalan al dispositivo, sea el que sea, tratando de modular su frecuencia de oscilación. Sí, entonces, básicamente, el concepto aquí es que nosotros tenemos este objeto que se comporta como un sistema masa, resorte, amortiguador. Entonces, normalmente haciendo cálculos, y alguna gente lo ha hecho, no lo he puesto aquí en la presentación, se me pasó, si es que uno trata de modificar el sistema masa, amortiguador, resorte, solamente aumentando peso muerto, resulta que los pesos a los que llega resultan ser ridículos. Por ejemplo, una compañera en Ghent, cuando yo trabajaba en Bélgica, hizo cálculo de optimización para algunos casos y, por ejemplo, para una boya de 5 metros de diámetro, que es una boya relativamente pequeña, ella encontraba pesos de 200 toneladas para poder modificar el sistema a las condiciones óptimas. Pero el problema es que, ok, en el papel las 200 toneladas funcionan en la ecuación, pero si es que yo le pongo 200 toneladas ahí, el objeto ya no puede flotar, entonces se va al fondo. Entonces, existe este problema que normalmente en la literatura se llama el problema hidrodinámico. Y precisamente no podemos modular el sistema solamente poniéndole peso muerto. Entonces, la idea aquí es que como este objeto flotante, aparte de mover el peso muerto, también mueve masa de agua. O sea, en toda esta ecuación, en esta masa, no todo es un peso muerto, sino hay una masa añadida que se denomina en la literatura. La idea aquí era incrementar esa masa añadida de agua sin incrementar peso. ¿Sí? Entonces, esta estructura de aquí, el kit del asunto está aquí esto de aquí es un cono, que es una primera estructura que hemos estado probando, es un cono. Entonces, el efecto que tiene el cono básicamente es atrapar agua y evitar que se mueva, es decir, ganar inercia en el sistema para amortiguarlo o cambiar su comportamiento. Y básicamente una de las cosas que se logra con eso es cambiar la frecuencia natural. El amortiguamiento ya es otra cosa, pero logramos cambiar la frecuencia natural. Y bueno, esta estructura puede ser de cualquier tipo y de hecho, por ejemplo, mi colega que es más avanzado en estas cuestiones de estructuras, lo que está probando son estos tipos de conos con medusas o algunas variaciones de estas estructuras. El objetivo principal es capturar masa de agua para que todo el sistema sea modificado. Básicamente es eso. Y bueno, al capturar esta agua, lo que estamos haciendo también indirectamente es aumentar el amortiguamiento.
que Ya, eventualmente perfecto. puede ser interesante. O sea, también puede ser... Me queda mucho más claro. Ujú. Ok, Gracias. gracias por la pregunta, Oscar. Muy bien. Yo tenía una consulta un poco en esta línea también, porque en esta discusión bueno, en este tipo de dispositivos siempre la obsesión es intentar acercar a las frecuencias más habituales de oleaje la frecuencia natural del sistema y son muchos los sistemas que se utilizan. Y en algún momento, Jesús, decías que, claro, en Galápagos resaltabas esa característica de que las frecuencias están muy concentradas en unos valores muy concretos, que no es un perfil de oleaje que tenga una característica abierta. En este sistema que proponéis, ¿cómo funcionaría frente a un tipo de oleaje que tuviese una dispersión un poco mayor? Me refiero más a Funcionaría, cómo actúa en términos de ancho de banda, a la sí, variación de... funcionaría de forma similar, o sea, funcionaría definitivamente, solo que la dispersión de la energía en el espectro va a ser complicada siempre. O sea, para cualquier sistema, esta dispersión siempre va a ser complicada. Pero estas estructuras sumergidas definitivamente son necesarias o van a ser necesarias para poder regular esta frecuencia, independientemente de que si hay muchas frecuencias en el sistema o no, estas estructuras nos van a permitir controlar estos dos parámetros. Porque básicamente es un sistema de anclaje parcial. Estamos capturando agua, estamos reteniéndonos con el agua para modular, para tunear o sintonizar nuestra frecuencia. Entonces, sí, yo espero que tiene que funcionar, el concepto tiene que funcionar, pero el problema de la dispersión sigue estando ahí. Bueno, no sé si tenemos más preguntas por parte de nuestra audiencia. Tenemos por aquí mucho. Yo una pregunta, Marcos, más que Sí, nada, adelante. por lo menos en la reunión del REMAR yo me había comprometido, había puesto a disposición para publicar en YouTube, en el canal de REMAR, los videos. Así que, bueno, eso, Marcos, vos me decís cuándo y no sé si ya está creada la cuenta o tengo que crearla, pero bueno, eso por ahí después lo charlamos nosotros. Pero más que nada para que Jesús sepa que si él está de acuerdo y eso, se puede publicar. Para aquellos que no se pudieron conectar hoy, como el Roberto Tula, que les manda saludos, después pueda ver la charla por YouTube cuando uno disponga de tiempo, ¿no? Eso es. Sí, por supuesto, Eric, de acuerdo, con gusto. Pues sí, Ale, esto tenemos, tenemos pendiente. Yo estoy produciendo un poco, estoy reajustando los contenidos de los vídeos que tenemos, recortando un poco partes que no son esenciales. Y en cuanto vaya teniendo, mi idea es pasártelos y tú que los vayas colgando en el canal. O sea Bien, que bien. Marcos, para ir ganando tiempo, sí, el mail de Gmail de Remar, ¿ya está creado o hay que crearlo? no, no está creado. Bueno, yo si querés me comprometo a crearlo y poner, eso hay que hacerlo a nombre de alguien. No sé si me voy a fijar si Lo, lo puedo poner a lo nombre puedes tuyo, hacer a tu nombre si quieres, no sé, a quien sea, lo da pongo a igual. nombre mío Sí, y está bueno, bien. voy a ver si puedo poner a más gente, en principio vos, Marcos, como propietarios, que no tengan que pedir permiso a mí para poder meterse. Vale, como tú quieras. Vale, está Bien, bien. estupendo. Yo tomo esa tarea. Muy bien, gracias, Alejandro. Bueno, tenemos pregunta de Eric desde Plocan y luego también una consulta de Gustavo. Eric. Me atrevo, pero realmente como ignorante del asunto, porque yo conozco muy superficialmente el sector, ¿no?
Y como decía antes a Marcos, lo que ha sido mi enfoque ha sido más bien la parte observacional. Ya se comentó antes el tema ambiental, que es de importancia máxima, ¿no? Sobre todo cuando se produce, bueno, pues movimiento bajo el agua con estructuras mecánicas que también pueden generar un nivel de ruido que puede ser a escala comercial problemático, ¿no? Em, mi pregunta era realmente a nivel de herramientas de simulación, porque por no ser experto en el tema, obviamente no pillo realmente la esencia, el valor añadido de lo que está haciendo en comparación con lo que existe. Y estaba como ahí, pero es como decía, ¿no? Es mi ignorancia. Aparte de la simplificación también, que eso me gustó, de hecho, bueno, parece fácil de entender, por lo menos los principios. Hay una herramienta, un simulador, yo me decía, pero eso tiene que haber un simulador de convertidores de energía renovable y existente. Y entonces, en comparación con estos simuladores, como he visto que hay uno que se llama WEXIM, que supongo que conoce, en qué, si lo han utilizado, han comparado su trabajo con los resultados de ese simulador, ¿cuál ha sido su experiencia? O sea, bueno, básicamente los simuladores existentes resuelven alguna de estas ecuaciones. Entonces, incluso ni siquiera es un simulador de una sola cosa, sino que van a incluir, estos simuladores incluyen bastantes paquetes. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos utilizando ANSYS Aqua, ¿sí? Que es un paquete posible. Por supuesto, hay, sobre todo en estas redes americanas, están, digamos, estandarizando y, digamos, empaquetando diferentes conceptos de simulación, diferentes estándares y poniendo todo eso dentro de programas computacionales. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera no excluye lo que nosotros hagamos o hacemos, porque básicamente si tú entiendes tu modelo, como en este caso mi colega trabaja con ANSYS Aqua, entonces nosotros es CFD básicamente, los colegas de la SPOL trabajan más con OpenFOAM, independientemente de cuál sea la herramienta, nosotros sabemos qué es lo que hace la herramienta y la podemos utilizar. ¿Sí? En cuanto al valor agregado, de alguna manera, precisamente el valor agregado de nuestra innovación está en el hecho de que normalmente todos los desarrolladores, o la mayoría, ignoran este tema que es el problema hidrodinámico, este tema de las diferentes frecuencias. Entonces, si tú miras en cualquier desarrollador, incluso algunos que ya han llegado a etapas semicomerciales, normalmente se enfocan en sistemas que están oscilando en su frecuencia natural, pero en su frecuencia natural prácticamente hay muy poca energía espectral. La frecuencia es demasiado alta. Entonces, ¿qué es posible convertir esa energía? Sí, es posible. Tú tienes una oscilación producida por agua que es bastante pesada, es bastante energética, pones algo ahí y se va a mover. Seguro que se va a mover, pero no se va a mover de forma óptima. Entonces, este problema hidrodinámico es básicamente, desde nuestro punto de vista, que no es, digamos, desinformado, sino más bien sí, incluso si tú buscas en toda la literatura que existe, es un problema bastante descuidado, bastante pasado por alto. Vale, Y mecánicamente digamos, es el meollo del asunto. de acuerdo. Gracias por la aclaración. Gracias por la pregunta. Muy bien, tenemos también una pregunta de Gustavo Guarniz desde Perú. Yo creo que estaba por aquí. Buenas, buenas a todos. Hola, Gustavo. No sé si me Buen día. escuchan. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi consulta, bueno, son dos preguntas. Una primera pregunta tiene que ver con esta nueva región energética
que usted está determinando, ¿cuál es el parámetro principal que hace que esta región se centre en esa parte? ¿Usted considera también la parte del tamaño del dispositivo? ¿Considera eso para definir más o menos la región, básicamente? Eh, no, o sea, básicamente, bueno, creo que Porque de algún modo, simplemente, no, solamente para adicionar, es decir, entiendo que usted está identificando la región en donde, digamos, cualquier dispositivo que está en desarrollo podría operar. Y bueno, quería saber si usted está considerando dentro de su análisis, no sé, los dispositivos que hasta ahora se han desarrollado y considera eso, o podría, digamos, aclarar ese punto nomás. claro, Gustavo, gracias por la pregunta. Entonces, para que sea un poco más transparente el asunto del mapa que nosotros estamos presentando aquí, aquí están básicamente los parámetros que nosotros estamos imponiendo para obtener esa figura, ¿sí? Entonces, en primer lugar, todo este mapa está basado, este mapa de la derecha, que si es que se asocia a los términos que están utilizándose ahora en la literatura, que es el recurso explotable. Ahora en la literatura se está hablando de recurso disponible, que sería el mapa de la izquierda, y recurso explotable, que sería el de la derecha. No está basado en ningún dispositivo, está basado simplemente en lo que hay en el recurso. Es decir, independientemente de cuál sea el dispositivo, esta es la cantidad total de potencia de oleaje que nosotros tenemos. Y de alguna manera, para que sea un poco transparente el asunto, de hecho, debía haber incluido estos parámetros en la presentación. Los criterios con los que estamos nosotros trabajando son estos de aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo algunas figuras en las cuales nosotros estamos simplemente poniendo algún criterio de máximos, mínimos de potencia de oleaje o relación mínimo-máximo, cuánto tiene que, digamos, el valor que uno quiera, pero son parámetros bastante conservativos y también, bueno, si bien se quiere, un poco arbitrarios, pero bastante robustos. Entonces, por ejemplo, yo digo qué sé yo, la relación entre el mínimo y la media que está asociado al factor de carga tiene que ser mayor que el 50%. Yo le puedo poner 70, lo que sea, y visualizar cómo queda el mapa. Los mapas quedan bastante similares, ¿sí? Si es que uno no coge todo el rango de valores. Y de esta manera nosotros podemos limitar las zonas en las cuales nosotros queremos enfocarnos, ¿sí? Entonces, digamos, los diferentes parámetros que están presentados en las diferentes figuras, nosotros consideramos, por ejemplo, que el mínimo de oleaje en promedio sea 5 kilovatios por metro, ¿sí? Que es un valor razonable, que no sea muy pequeño, ¿sí? Que sea mayor que 5 kilovatios por metro, para marcar una zona que sea interesante. El máximo o el percentil 95, representativo del máximo, no sea mayor que el 100 kilovatios, porque esto lo que significa es que mi dispositivo eventualmente está expuesto a destrucción o a daño, ¿sí? Entonces quiero limitarme a un rango entre 5 y 100, digamos, ¿sí? Otra vez arbitrario, podría ser 70, podría ser. La otra cosa es el factor de carga, mínimamente 50%. Y la relación de la media al máximo, es decir, cuánto más voy a sobredimensionar yo el dispositivo, que no sea mayor que el 10%. ¿Sí? Entonces, con estos parámetros básicos, si nosotros aplicamos estos parámetros básicos al mapa de la izquierda, obtenemos el mapa de la derecha, ¿sí? Que de alguna manera, digamos, está filtrado con algunos criterios de zonas más interesantes. Es decir, que no sea muy bajo, que no sea muy alto, que el factor de carga no sea muy bajo, que la exposición al riesgo no sea muy alta. No sé si eso contesta la Gracias. pregunta. Una pregunta más, solamente para... Por supuesto. Sí, pregunta, de algún modo, es decir, ya has mostrado los parámetros, tal vez yo no tomé atención.
no has indicado los parámetros, pero sería interesante, bueno, creo que se puede ampliar esas restricciones y tal vez definir un poco mejor todavía es lo que parece lo que estás mostrando, pero interesante la manera de cómo se está planteando el tema. Una consulta con respecto al dispositivo. En ese caso, bueno, has mostrado el ensayo de decaimiento, si no me equivoco, o es un ensayo de oscilación, de decaimiento, creo que mostraste. Eh, en ese caso, bueno, sería uno, a la hora de oscilar, supuestamente está capturando el dispositivo, en ese caso, agua, como estuve mencionando, y está incrementando la masa de algún modo, pero me supongo que la amplitud superior e inferior del dispositivo que está flotando es diferente, ¿verdad? Es que en el gráfico no está centrado, no sé si me dejo entender. Todo Sí, inicia correcto. desde cero, creo que está Sí, invertido sí, no está o ha centrado. comenzado desde abajo. Entonces, solamente mi consulta, porque como no es un cuerpo simétrico el cono, es decir, me supongo que va a oponer en un sentido más que en el otro. Y no sé Correcto. cómo también influye. Sí. Sí, correcto. Precisamente, Este, de hecho, sí influye y por eso digamos, la asimetría del gráfico. Y de hecho, por esta razón es que a mi compañero no le gusta tanto el cono como tal, sino más bien una estructura más abierta. Entonces, estamos ensayando también mm, estas estructuras. Y efectivamente, esto es aquí es una prueba de decaimiento, pero más importante que el decaimiento como tal es la frecuencia natural, es decir, son estas distancias entre los picos. Entonces, aquí hemos verificado que en la señal roja, esta señal de aquí, esta distancia entre picos aumenta, eso quiere decir que la frecuencia natural de oscilación disminuyó. correcto. Y una última pregunta es, bueno, el nuevo dispositivo que están intentando diseñar, es decir, ¿han considerado tal vez, ahorita es un ensayo experimental, es decir, algo que ustedes básicamente pueden controlar, pero en un mar, digamos, poniendo la dificultad en un mar real, es decir, va a haber corrientes. Ese dispositivo que está básicamente con el peso muerto, tal vez puede entrar a traer dificultad. No sé, ¿ustedes han visto eso o todavía no han analizado? Eh, Porque el mar es, sí, es bastante severo. Me efectivamente, o supongo que sea, tiene también anclaje, sistema de anclaje. Ujú. precisamente en digamos, en la introducción de nuestro artículo hemos planteado que, o sea, desafíos hay muchísimos, desafíos en cuanto a la energía renovable hay muchísimos, marítima y de oleaje, o sea, principalmente. Y uno de los desafíos, una de las complicaciones que suele aparecer comúnmente es el que tú mencionas, las corrientes. Porque, por ejemplo, en el momento que nosotros pongamos una estructura de estas que está abierta, obviamente vamos a estar exponiéndonos más a corrientes. El anclaje va a cambiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros uno de los problemas que no nos atrevemos a mencionar, no nos atrevemos a topar todavía, es el problema de materiales. O sea, corrientes es un problema, normalmente la afectación de crecimiento de algas, de vida marina en los dispositivos es otro problema, que hay gente que lo está estudiando, lo está analizando, pero el problema de materiales es bastante grave, porque para que uno tenga la total libertad de poder diseñar un dispositivo, digamos, sin restricciones de materiales y mecánicamente como uno lo quiere, se va a encontrar con limitaciones, principalmente en el contacto de partes móviles con agua salada. Entonces, ese problema, soy honesto, todavía ni siquiera nos atrevemos a mirar. El de corrientes Ok, es un problema, muchas gracias. Ah, pero ya. es más fácil de lidiar con anclaje y con otras cosas. Pero va a ser un problema también. O sea, va a incrementarse el problema. Pues muchas Sí. gracias, Ujú. Jesús. Yo Muchas creo gracias. que aquí
hay debate interesante entre todos los expertos en el tema, así que desde aquí también os invito a que continuéis con estas discusiones, pues quizás sea a nivel privado entre vosotros. Y cualquiera que tenga más preguntas para el profesor Jesús Portilla, pues tiene también por aquí su contacto. Así que con esto damos por cerrado el seminario de hoy. Primero, muchísimas gracias, Jesús, por la excelente presentación que nos has hecho. Un tema muy interesante. Yo creo que con este seminario hay mucha gente que va a entender muy bien dónde está una de las claves de la captura de energía del oleaje. Y también dar las gracias a todos los asistentes al seminario y a los que lo van a escuchar a posteriori. Y nada, simplemente un saludo a todos.